Aló, los escucho. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve. Ya, muy bien. Sí. Ya está. Muy bien, empezamos. Ya, por favor, comuniquen porque el grupo anterior se cortó, no participaron mucho y se tuvo dificultades, ¿ya? Entonces, traten de ser más activos. Con usted, con este grupo no hay mucha dificultad, pero por eso le recalcamos, ¿ya? Es muy importante que estén en contacto, activos, participen, intervengan o chateen, ¿no? Que es la manera más práctica de repente en este momento. Muy bien. El texto habla acerca de la literatura griega. Ya es extenso el texto y hay muchos conceptos que es necesario ir aclarando, precisando. Ya vamos a ver un párrafo y pues vamos a ir aclarando ideas. Literatura griega. Dentro de la literatura griega vamos a hablar de la poesía épica. Ya la vez pasada estuvimos conversando acerca de lo que es la épica. Muy bien. Las personas nobles de la antigua Grecia acostumbraban celebrar fiestas y banquetes en sus palacios, como parte de las distracciones que ofrecían a sus invitados. Profesor, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, vamos a ya estamos en la lectura, traten ya no de intervenir, ¿ya? Los saludos por chat. Repetimos entonces, las personas nobles de la antigua Grecia acostumbraban celebrar fiestas y banquetes en sus palacios. Como parte de las distracciones que ofrecían a sus invitados estaba la recitación a cargo de poetas profesionales llamados aedos. Recuerda que las clases pasadas hablábamos de las personas que relataban, contaban a los reyes, ¿no? Sus obras. Entonces, ahí está, pues, la recitación y los aedos, que eran las personas, ¿no? Los poetas de aquellos tiempos. Las recitaciones de los aedos narraban hazañas realizadas por sus antepasados. ¿Quiénes eran los antepasados? Los aqueos. Recuerda tú que en primer año secundaria en sociales se hablaba de los aqueos, ¿no? La estructura geográfica de Grecia en aquella época. En griego, la palabra epos significa narración. Epos significa narración. Por eso a estos relatos se le conoce como poesía épica o epopeya. ¿Está claro? Épica, poesía épica. Épica viene de epos. ¿Qué significa epos? Narración, ¿no? La poesía que narra hechos. Ya, esa es la épica. Ahora, pues la narración no necesariamente está en poesía, ¿no? Muy bien. Estos poemas, o sea, no está en verso, perdón, no está en verso, en estrofas. Ahora, en aquellos tiempos era muy frecuente la poesía, los versos, las estrofas. Estos poemas no se componían por escrito,
ojo, es otra característica, sino que eran improvisados e ideados por aedos, ¿ya? Que a fuerza de repetirlos una y otra vez, iban modificando la versión original y continuaban dando forma a poemas que tenían una larga tradición. ¿Correcto? Entonces, oral. Entonces tú sabes que el oral, ¿no? La literatura oral, la narración oral, está repitiéndolo, va variando, ¿no? La memoria es muy frágil y a veces olvidamos algunos rasgos de la lectura anterior, del relato anterior, oral, y vamos agregando, ¿ya? Muy bien. Las principales características de la poesía épica son las siguientes. Cuenta hechos vinculados a los héroes, claro. Los héroes eran seres extraordinarios, capaces de realizar impresionantes proezas. La poesía épica también hace referencia a los dioses que participaban en las historias, deciden ciertos acontecimientos, tienen sus héroes preferidos e intervienen para apoyarlos o para impedir que cometan acciones indignas. ¿Está claro? Habla de héroes y dioses, ¿correcto? Luego, narran los hechos sin valoraciones, ojo, ¿eh? El poeta no emite juicios ni opina sobre ellos. El rango social del poeta, que era inferior al de los nobles, no le permitía opinar sobre seres y temas gloriosos que estuvieran por encima de él. ¿Verdad? Entonces su narración no juzgaba. No decían el rey era malévolo, era malo, ¿no? Tirano, no decía. ¿No? No emitían juicios de valor. No narran los hechos. O narran los hechos sin valoraciones. ¿Correcto? El más importante poeta épico fue Homero, quien reunió la mayoría de estos poemas épicos y los plasmó en dos grandes obras maestras. Reunió la mayoría de estos poemas épicos, no todos, la mayoría, y los plasmó en dos grandes obras maestras llamadas la Ilíada y la Odisea. Acá tenemos un mosaico, una mayólica, una roseta en las paredes, algunos en los pisos. Mosaico que representa el viaje de Ulises. Se ve en el Museo de Bardo, Túnez, personaje épico protagonista de la Odisea. Ahí tienes un mosaico, ¿no? Que tiene referencia con la Ilíada y la Odisea, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora a la segunda columna. ¿Ah? ¿Qué dice acá? Nos está... Muy bien, Medina, muy bien tu comentario, ¿verdad? Sobre el poema épico. ¿Qué es la ánfora? ¿No? ¿Ve? Como los cerámicos peruanos, ¿no? Del incanato, o preincaico también. La ánfora griega con la imagen de Heracles, vea usted, ¿no? Conocido después por los romanos como Hércules. Sí, por los romanos como Hércules. Uno de los más grandes héroes de la antigüedad. Muy bien, entonces habíamos hablado sobre la poesía épica, correcto. Viene ahora la poesía lírica. ¿Ya? La poesía lírica. Mientras que la épica canta y rememora un pasado mítico y glorioso, la lírica expresa los sentimientos y emociones del presente y las inquietudes y ansias del poeta. ¿Está claro? Habla de tiempo, ¿no? La épica rememora un pasado. La lírica expresa los sentimientos y emociones del presente y las inquietudes y ansias del poeta. El amor, los placeres del vino, el trabajo, la amistad, el agradecimiento a los dioses, la celebración de los atletas, etc. Actuales de esos momentos. El aedo no habla ni de sí mismo ni de su tiempo,
pero el poeta lírico nos cuenta sus amores, sus penas, sus desasosiegos. ¿Está claro? Esta es la característica importante, ¿ya?, de la poesía lírica y la poesía épica. Los principales poetas líricos fueron Píndaro, Safo y Anacreonte. ¿Está claro? Es la segunda creación. El teatro. El teatro griego tuvo un carácter religioso, popular y político. Había dos tipos principales de obras teatrales, la tragedia y la comedia. La tragedia nació en Atenas en tiempos del tirano Pisístrato, quien quería potenciar las fiestas y los cultos de toda la ciudad, ¿sí?, para unir al pueblo y reducir el poder de los aristócratas, ¿ya? Pisístraco. La comedia, por lo tanto, por lo contrario, surgió, ¿no?, algunos lustros después, ¿no?, tiempo después, 5 años después, lustros, y también tuvo ese mismo carácter, ciudadano y popular. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso, ¿ya? Muy bien. Los grandes textos teatrales se representaban en el teatro dedicado a Dionisio, ¿sí? Este teatro era un vasto ámbito al pie de la colina de Acrópolis. Dionisio era el dios del entusiasmo, del vino y de la embriaguez, también de la máscara y del teatro. En su honor se celebran las representaciones que cada año tienen lugar en el transcurso de unas fiestas muy importantes en Atenas, las grandes Dionisias. ¿Está claro? Eso es el teatro. ¿Ah? Épica, lírica, teatro. Hay una foto aquí. Teatro griego de Epidauro. Tenía capacidad para 14.000 personas. ¿Correcto? Bien. Vamos ahora a pasar a la siguiente hoja, página. Muy bien. Aquí está. ¿Qué dice? Te están distrayendo, Rigby, te estás distrayendo. ¿Estás mal, Rigby? Te veo un poco cansado. Ya. Dice, segunda página. No, no pasó nada, nomás fue un hueso del bofe que estaba comiendo. La tragedia. La tragedia es un tipo de teatro de notable solemnidad y de lenguaje, de un elevado lenguaje. Sus temas fundamentales son los sufrimientos de los grandes héroes y abundan en ella los violentos crímenes y las muertes patéticas. Incluso los dioses pueden presentarse en escena. Junto a los actores está siempre un coro que canta y comenta la acción dramática. La tragedia buscaba un efecto purificador en el público, la catarsis. Los espectadores, al observar los tristes sucesos que les acontecían a los protagonistas, se identificaban con sus sufrimientos y, gracias a ellos, se transformaban en seres más virtuosos y mejores ciudadanos. Esquilo, Sófocles y Eurípides son 3 grandes dramaturgos de la tragedia clásica. ¿Está claro? Pasamos ahora a la comedia. La comedia surgió algo más tarde, a la sombra de la tragedia, y en cierta medida como opuesta a ella. A diferencia de la tragedia, la comedia buscaba hacer reír mediante la ridiculización de situaciones y de los vicios y defectos de las personas, sobre todo de personalidades relevantes. Su estilo desinhibido, o sea, libre y contrario a la solemnidad, ¿no?, de la tragedia, es explicado por Aristóteles en su Poética. El filósofo cuenta lo siguiente, o sea, Aristóteles. Las representaciones de las comedias, en un primer momento, estaban a cargo de cualquiera que quisiera hacerlo. Por lo general,
eran personas ebrias que seguían a alguien que los dirigía y que portaba máscaras rituales. Con el correr de los años, la comedia fue definiendo un estilo ameno y ligero. Presentaba personajes tipo que no han dejado de aparecer desde entonces en la literatura universal. El avaro, el gracioso, el viejo verde, el fanfarrón, ¿no? Son personajes que desde esa época ahora se encuentran mucho en las narraciones, en las representaciones de este tipo, en las comedias. Los personajes de las comedias eran individuos comunes y corrientes y utilizaban la lengua coloquial, ¿no? La lengua común corriente que diariamente usaba, ¿no? En las conversaciones cotidianas. De los comediógrafos antiguos solo se han conservado obras de Aristóteles y Menandro. En este gráfico encontramos en la imagen desposorio místico, desposar, ¿no? De Dioniso y Ariadna, mural de la antigua ciudad de Pompeya, Italia. Dionisio o Baco, para los romanos, fíjense cómo hay diferencia en cuanto a la denominación del mismo dios, ¿no? Baco en los romanos fue un dios griego también adoptado por la religión romana. Dionisio griego, Baco romano. Muy bien, pero ahí estamos viendo para que tengas una idea de la creación que se hacía en esos tiempos. ¿Ah? Bien. Veamos ahora el siguiente texto. Dice, técnicas de lectura, como un complementario, a lo que hemos mencionado. El subrayado. ¿Qué entendemos por el subrayado? Es una técnica de lectura especialmente útil en textos informativos que permite reconocer las ideas más importantes de un texto e identificar los demás como secundarios. Para distinguir las ideas según su importancia, lee el texto al menos 2 veces. Subraya las ideas principales que aportan información general sobre el tema. No consideres ejemplos ni aclaraciones. ¿Ya? Subrayado es sobre temas importantes, sobresalientes. ¿Qué ideas principales subrayarías en el siguiente texto? Escríbelos en tu cuaderno, ¿ya? Las ideas principales. Primero vamos a leer, ¿ya? Entonces tiene que una relación con lo que estábamos viendo ahora. ¿Qué dice? Dice, la estética en la antigüedad clásica. La belleza para los antiguos griegos guardaba relación con la proporción, dado que su arte se caracterizó por la búsqueda de la armonía. Repito, la belleza para los antiguos griegos guardaba relación con la proporción, dado que su arte se caracterizó por la búsqueda de la armonía. La escuela pictórica, por ejemplo, vio una fuerte conexión entre las matemáticas y la belleza. ¿Ya? Habla de proporción. La belleza para los antiguos griegos guardaba relación con la proporción, ¿no? La cantidad, el tamaño, dado que su arte se caracterizó por la búsqueda de la armonía. La escuela pictórica, por ejemplo, vio una fuerte conexión entre las matemáticas y la belleza, una corriente, una escuela, la escuela pictórica dentro de los antiguos griegos. En particular, notaron que los objetos que poseen simetría son los más llamativos. Por ello, la arquitectura clásica se basó en la simetría como expresión de proporción. El conocimiento de las partes y su relación con el todo está en la raíz de la belleza y de la virtud para los helenos, ¿no? El pueblo que estamos hablando, de los griegos, ¿correcto? Ya. Más adelante, la concepción de lo bello fue afinada para ser más general. Así, afinada, ¿no? Algo más fino, más elaborado, para ser más general. Así, la representación de lo bello procedía para Platón de la recreación, volver a crear, ¿no? Mentalmente, del mundo de las ideas, esfera abstracta en la que se encontraban las formas ideales de todo objeto. Un cambio más radical sería la concepción de Aristóteles,
para quien la belleza se alcanzaba mediante la imitación de la naturaleza, es decir, haciendo uso de la mímesis. Será Aristóteles quien sistematice las concepciones estéticas de su época, aplicándolas a la creación literaria. Así, la tragedia, la lírica y la épica eran normadas según preceptos de extensión o representación. Del mismo modo, la literatura debía basarse en el principio de la mímesis, es decir, intentar representar la realidad a partir de sus recursos. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, entonces te pide subrayar de este párrafo las ideas principales. ¿Correcto? Muy bien. Medina nos habla, yo me conozco un poema épico de Beowulf. ¿Podemos escucharte si lo sabes, Medina? Nos agradaría mucho poder escucharte. Dime. Medina. ¿Lo escuchó? Medina, ¿te escuchó? Bueno, en todo caso ya te animarás en mostrarnos tu conocimiento sobre el poema épico que nos estás mencionando. A ver, los escucho pues, jóvenes. ¿Qué ideas principales ves en el párrafo, en el texto que hemos mencionado? Este texto de acá, que habla acerca de la estética, ¿no? La belleza en la antigüedad clásica. No solamente en la literatura, sino también en la arquitectura, en las construcciones. Los escucho, jóvenes. ¿Yo? ¿Profesor? A ver, ¿qué ideas principales? ¿Qué ideas principales que puedes subrayar tú acá en la estética de la antigüedad clásica? A ver, los escucho o escriben por el chat. ¿Ya? Habla de dos aportes importantes, ¿no? Sí, Platón y ¿quién más? Aristóteles. Ya por ahí te voy dando idea. Bueno, mi concepto, ¿no? La percepción que tengo yo. Tú puedes agregar, variar o tener otra visión, pero lo que nos interesa es que tú vayas haciendo el ejercicio de identificar ideas principales. Es comprensión lectora. En los exámenes de admisión hay que tener esa práctica de identificar las ideas principales para poder dar una correcta interpretación a lo que se está leyendo. Muy bien. Los escucho. Los escucho. A ver, vamos en todo caso regresando a la primera hoja, ¿ya? Ahí hablábamos de tres expresiones de la literatura griega. Lo que es la poesía épica, la poesía lírica y el teatro, ¿correcto? Tres. Épico, ¿sí? Poesía épica, la poesía lírica y el teatro. La diferencia que hay entre tanto épico como lírico está claro, ¿no? No hay que hacer mucho esfuerzo porque lo dice, ¿no?
el ejemplo dice, ¿no? Las recitaciones de los aedos narraban hazañas realizadas por sus antepasados. ¿Quiénes eran sus antepasados? Los aqueos. En griego, la palabra epos significa narración, por eso a estos relatos se les conoce como poesía épica, ¿ya? Narración, epos. Pero en este caso, la poesía épica, ¿no?, tenía como característica de narrar hazañas realizadas por sus antepasados. En cambio, la poesía lírica, ¿no? Dice, mientras que la épica poesía canta y rememora un pasado mítico y glorioso, la lírica expresaba los sentimientos y emociones del presente. Ahí tienes bien claro, pasado, presente. ¿Está claro? Y también, no solamente sentimientos y emociones, sino también inquietudes y ansias del poeta. ¿No? Y ahí menciona, ¿no? En qué incidían: el amor, los placeres del vino, el trabajo, la amistad, el agradecimiento a los dioses, etc. El aedo no habla ni de sí mismo ni de su tiempo, pero el poeta lírico, ¿sí?, nos cuenta sus amores, sus penas, sus desasosiegos. Fíjate que los aedos están acá, ¿sí? La poesía épica, ¿no? Como parte de la distracción y corrección de sus invitados estaba la recitación a cargo de poetas profesionales llamados aedos, ¿ya? Los aedos. Sí, en cambio acá habla, en la poesía lírica, el aedo no habla ni de sí mismo ni de su tiempo, pero el poeta lírico nos cuenta sus amores, ¿sí? Sus penas, y sus desasosiegos. El poeta lírico. En cambio el aedo, en la poesía épica, hablaba más de el pasado, de sus héroes, ¿correcto? Luego te está señalando los principales poetas líricos y también en lo que es la poesía épica, también los principales representantes, digamos así, ¿no?, de esta construcción. El más importante poeta épico, Homero, ¿cierto? ¿Sí? Lo está mencionando ahí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en la primera parte hay un resumen, cuenta hechos vinculados a los héroes y narra los hechos sin valoraciones, ojo, ¿no? Por el temor a ser castigado, reprimido, qué sé yo, los poetas no criticaban, no hacían juicios de valor respecto a sus personajes, menos aún si representaban personajes que tenían un estatus social superior al poeta, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere el texto. Muy bien. Entonces, en el tercero de lo que estamos mencionando, hablamos ahí del teatro. ¿Qué ocurre con el teatro? Tuvo un carácter, dice, religioso, popular y político. ¿Sí? ¿Sí? Esta creación tuvo dos tipos principales de obras, la tragedia y la comedia, ¿no? La tragedia nació en Atenas, en tiempos del tirano Pisístrato, quien quería potenciar las fiestas y los cultos de toda la ciudad para unir al pueblo. ¿Ya? La comedia surgió algunos lustros después. Estoy hablando comparando la tragedia y la comedia. Sí, y también tuvo ese mismo carácter ciudadano y popular. Ahí tienen en común. ¿Ya? Los grandes textos teatrales se representan en el teatro dedicado a Dionisio. Ahí hablo un poco de los lugares donde se desarrollaban la presentación de estas obras. ¿Ya? En la segunda parte estamos viendo, ¿no?, algunos detalles más sobre el particular. ¿Qué se dice ahí? ¿Qué se dice ahí? Habla o se lee ahí, ¿no?, acerca de estas dos manifestaciones, tanto de la tragedia como de la comedia. En la tragedia es un tipo de teatro notable, solemnidad y de elevado lenguaje, un lenguaje más refinado, más solemne,
¿no? ¿Ya? Sus temas fundamentales son los sufrimientos de los grandes héroes, ¿no? Y ahí abundan, dice, los hechos violentos, los crímenes, las muertes patéticas, e incluso los dioses pueden presentarse en escena. Junto a los actores está siempre un coro. Ojo, nos queda 10 minutos nada más. Un coro que canta y comenta la acción dramática. ¿Ah? La tragedia buscaba un efecto purificador. Ojo, la catarsis, ¿no? Buscaba que la gente liberara sus tensiones, se sanara, pues, una catarsis. Los espectadores, al observar los tristes sucesos que les acontecían a los protagonistas, se identificaban con sus sufrimientos y gracias a ellos se transformaban, ¿no? Si hablaban de los esclavos, entonces el rey, los soldados, la soldadesca, ¿no? Se transformaban, eran más comprensivos, eran más dolientes, ¿no? Esa era la intención o el resultado de las tragedias, el resultado que dio la presentación de estas obras. Y se transformaban, ¿no? Iban modificando su conducta y iban a ser seres más virtuosos y mejores ciudadanos, ¿sí? Quienes destacan en la tragedia: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Son tres grandes dramaturgos de la tragedia clásica. ¿Claro? ¿Claro? Esta es la tragedia. En cuanto a la comedia, fíjate cómo es el contraste con la tragedia. La comedia surgió algo más tarde, posterior a la tragedia. ¿Por qué? Uno explica que la comedia surgió a la sombra de la tragedia, o sea, un poco como resultado, como reflejo, como respuesta a la tragedia y en cierta medida como opuesta a ella, ¿no? A diferencia de la tragedia, la comedia buscaba hacer reír, fíjate, mientras acá era, ¿no?, solemne, ¿no? Se trataba de sufrimiento de los héroes, crímenes, muertes patéticas, violencia, ¿no? En cambio, la comedia buscaba hacer reír. Pero, ¿cómo? Ridiculizando, ¿no? Burlándose, digamos así, de las situaciones, haciéndolas jocosas, ¿no? Mediante la ridiculización. También, no solamente de las situaciones, sino también de los vicios y defectos de las personas. Es una especie de crítica, ¿no? Pero una crítica jocosa, ¿no? Y no lo hacían de una manera grotesca, sino muy sutil. ¿Por qué? Porque lo hacían sobre las personas relevantes, sobre las autoridades. Entonces buscaban hacer reír, ¿no? Y hacer mostrar sus defectos, sus vicios. Entonces muchas veces eso era muy hábilmente utilizado en las obras. Este estilo desinhibido, o sea, inhibirse es controlarse, guardarte tus emociones, ¿no? Ocultarlas, ¿no? Subyacerlas, ¿no? Pero desinhibido es lo contrario, das libertad a tus ideas, tus pensamientos, tus emociones. Esta comedia, por lo tanto, tenía un estilo desinhibido y contrario a la solemnidad de la tragedia. Este aspecto es explicado, dice, por Aristóteles en su obra Poética. El filósofo relata lo siguiente, o explica lo siguiente, cuéntalo. Dice, las representaciones de las comedias en un primer momento estaban a cargo de cualquiera que quisiera hacerlo, cualquiera. Por lo general eran personas ebrias que seguían a alguien que lo dirigía y que portaban máscaras virtuales. Posteriormente, la comedia fue definiendo un estilo ameno y ligero. Presentaba personajes tipo que no han dejado de aparecer desde entonces en la literatura universal. ¿Sí? Sí, ya hemos mencionado, ¿no?
el avaro, el gracioso, el viejo verde, el fanfarrón. Es muy frecuente encontrar en la literatura de aquellos tiempos, en las comedias. A ellos se iba dirigido, ¿no? No hablaban mucho de los reyes, pero a veces a través de los vicios, indirectamente los mencionaban, ¿no? Los mencionaban. Y a través de la ridiculización. Los personajes de la comedia eran individuos comunes y corrientes, utilizaban la lengua coloquial. Los personajes eran comunes y corrientes, no personificaban a los reyes, ¿no? A las grandes autoridades especiales, pero sí los vicios y costumbres. Entonces, ahí está un poco escondida la manera de crítica también que tenía estas creaciones. Los comediógrafos antiguos solamente han conservado obras de Aristófanes y Menandro, ¿ya? Eso, jóvenes, en cuanto a la narrativa greco-romana, ¿ya? Que lo hemos visto en las dos páginas que hemos mencionado. Opiniones, consultas, comentarios, ¿ya? En la literatura estamos hablando aquí de la literatura griega, ¿ya? La actividad que vamos a mencionar en este espacio es en cuanto a el subrayado, ¿no? Y se está tomando como referencia un texto de la antigüedad clásica, ¿ya? El subrayado, que implica recoger ideas centrales, principales de la obra. Mañana estaremos ya leyendo una de estas obras, ¿ya? No todas las obras completa, pero por lo menos algo que va a complementar lo que hoy día estamos haciendo. Por eso es bueno que resumas, ¿no? Rememores, apuntes, anotes los tres niveles que hemos conversado: la poesía épica, la poesía lírica y el teatro, ¿ya? Vamos a hablar acerca de Homero en su obra La Ilíada, ¿ya? No olvides que Homero aproximadamente nació el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Es una aproximación. A él se le atribuye los dos más famosos poemas épicos de la literatura universal, tanto la Ilíada como la Odisea, ¿ya? Entonces, ahí vamos a incidir más en la comprensión de este mensaje que se está dando. Entonces, ahí va a estar mucho la actitud, el nivel de comprensión crítica de la obra, ¿ya? Vamos a profundizar en los sentimientos de los personajes, ¿no? En los dioses que participan en la obra, de qué manera intervienen, interactúan con los héroes, ¿no? En este caso Aquiles, de qué manera Héctor también en relación a Aquiles, la relación que tiene con ellos, ¿no? Y sobre todo, qué importancia tuvo estos rituales en Grecia, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Era la intención de modificar el actuar de las personas en la sociedad greco-romana, ¿ya? Muy bien, los escucho, jóvenes, ideas, sugerencias, propuestas. Nos queda 1 minuto y 15 segundos. Yo me voy despidiendo porque a veces me hacen la pregunta justo cuando faltan pocos segundos y me da muy poco tiempo para despedirme. Entonces, anticipadamente me estoy despidiendo de ustedes. Pongan el empeño. Los escucho. Hasta luego. Ya, todavía no te despidas. Adiós. Ya, no, Adiós. adiós. Ya, pero opinen las ideas principales del texto. Pero no es que ya me están llamando a almorzar. Ya, pero falta todavía 1 minuto, pues, menos de 1 minuto. Ya, dile que te espere 1 minuto, no creo que le haga daño. A ver, los escucho, jóvenes. Yo opino que es un buen poema. ¿Cuál? ¿Qué poema? El de Beowulf. No sé cómo Ah, pronuncia. ya, tú Yo me vi el libro y la película.
Ah, ya, qué bien. Estás comentando el aporte de Medina. Muy bien. ¿De qué trata ese poema? Se trata de un guerrero que lo contratan para que mate a un monstruo. Ah, caramba. ¿En qué lugar? ¿En qué región? En ¿En un qué lugar país? nórdico. Dígame. En un lugar nórdico. Ah, ¿No? nórdico. Muy bien.